Bueno, temas como la seguridad, las pensiones, el ingreso mínimo marcaron el debate presidencial realizado este día lunes por Anatel, que fue el último cara a cara entre los 8 aspirantes a la moneda. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió en este encuentro? Se lo vamos a preguntar a Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Muchas gracias, Claudio, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Gracias a ti, Carla. A ver, en términos generales, ¿cómo viste este debate? ¿Qué te pareció? Mire, yo creo que ha ido subiendo en términos de, en comparación con los otros debates, de los niveles de confrontación. Creo que hubo candidaturas que se la jugaron un poco más. Sin embargo, tampoco marca una gran diferencia. Yo creo que no ayuda mucho el formato, un formato además tiene 8 candidaturas, es muy difícil debatir en ese contexto. Por lo tanto, hay una estructura que lo hace muy difícil de contrastarse entre ellos respuestas muy breves. Por lo tanto, es un debate de titulares más que de profundización de ciertos temas. Sí, que ha sido la tónica de casi todos los debates, lamentablemente. Claro, yo creo que con 8 es más que difícil. en general no hay así como un quién ganó marcadamente. Yo creo que hubo bastante, se mantuvo, aunque hubo un poco más de confrontación entre estas figuras. ¿Viste? Tú me dices, no hay un ganador así de claro, pero a lo mejor podríamos ir analizando candidato a candidato o quiénes te parecieron. Partamos por los puntos altos. ¿Quién te pareció que estuvo bien? Yo tengo la impresión de que a este debate llegaban todos más convencidos de tratar de no cometer errores, que era como el desde, ¿no? Dicen que caerse en un debate tan cerquita de las elecciones puede costar caro. ¿Alguien se cayó a tu juicio? ¿Alguien se desempeñó mal? ¿Y cuáles fueron los mejores? No, yo creo que en general todos fueron a hacer la misma rutina que ya estamos acostumbrados. Si quieres, partimos de lo que yo percibí como mejor. Creo que Kaiser fue a hacer un papel un poco más marcador diferencia. Recordemos que aquí hay una competencia dentro de la derecha y Kaiser fue a disputar un voto duro. Pero también esto de entregarle una flor a Matei, gestos de buena crianza. Entonces creo que fue una mezcla interesante en términos de tratar de diferenciarse, sobre todo de Kast, que es donde está la disputa de votos. Ya, y con un Kaiser que además me imagino todavía tiene el desafío de ser cada vez más conocido, porque no es de los políticos con trayectoria tan amplia, tan larga, todavía a él le puede servir el debate en este sentido, ¿no? Y ayer de volver a verse, no sé, tengo la impresión de que jugó toda la noche a verse como un hombre muy fuerte. Sería como el talante tal vez que tenía ayer, ¿o no? Totalmente, claro. O sea, él va con esa misión. Creo que en segundo lugar, y para hacer el contraste, no necesariamente en orden, Matei fue a tratar de marcar una diferencia, cárceles o cementerios, o sea, un poco más agresiva. Yo creo que ella había mucho más en juego para ella, por lo tanto ella trató de ponerse en posiciones más claras, más nítidas, y eso se notó en relación a otras candidaturas, o sea, a otros debates. Pero no sé si le va a servir este último esfuerzo por llegar a la presidencia. Matei optó anoche, Claudio, a diferencia de Kast, que no polemizó con los de su sector, de sí polemizar con su sector y particularmente con José Antonio Kast, cuando hace alusión a lo del vidrio, cuando defiende este rap, trap, no sé exactamente cuál es el género, pero esta música urbana dentro de la campaña. ¿Esa es una estrategia que a Matei le suma o no? Porque vi harto en redes sociales gente de derecha que decía otra vez Matei golpeando a su compañero, digamos, de sector. Otros dicen, claro, es que eso le permite hablarle más al centro, donde al parecer Matei busca las posibilidades para ampliar su respaldo, ¿no? Claro, ahora lo que pasa es que yo creo que ahí hay un problema de diagnóstico que es problemático. ¿Por qué? Porque el centro está muy disminuido en Chile. Entonces está hablándole a un sector que es muy pequeño hoy día, y eso en los últimos 5 años se ha visto en las elecciones. Por lo tanto,
la disputa es en la derecha propiamente tal, en aquellos que se autoperciben como de derecha, y ahí yo creo que los dos que están marcando obviamente son Kast y son Kaiser. Entonces yo creo que ese es el problema de Matei. Yo creo que anoche lo que intentó hacer fue ir a tratar de ir a disputar ese votante más de derecha. Ya, ¿y tú crees que le rinde? Yo creo que no, yo creo que ya es demasiado tarde para ella para lograr recuperar un votante que lo perdió más o menos en marzo. Ya, ¿cómo viste a Kast? Que aquí yo decía, fue aludido por Matei algunas veces, pero me dio la impresión de que Kast no quiso pisar ese palito y que se mantuvo súper fiel a su libreto, ¿ah? Como que si hay algo que tiene, pareciera ser es esa disciplina de no polemizar, no con los suyos, pero sí fue como persistente en polemizar con Janet Jara, en llamarla a la candidata de la continuidad, en enrostrarle su labor como ministra del Trabajo. Ahí sí que Kast puso una distancia importante. No, claramente yo creo que Kast ya está jugando en la segunda vuelta, o sea, identificó a Jara como y el gobierno, obviamente, por extensión, como la candidata que va a confrontar la segunda vuelta, y por lo tanto se focaliza en ella. Yo creo que también ahí hay una responsabilidad de las otras candidaturas de no hacer que Kast pise el palito. Sabemos que Kast se sulfura a veces, con algunos temas se incomoda. Yo creo que no hubo la habilidad de las otras candidaturas de generarle esa condición, y él, muy, como tú decías, muy marcadamente en un libreto critica al gobierno, seguridad y economía como ejes centrales, y el restablecimiento del orden. Ese es como su relato, y se mantuvo fiel a eso, y yo creo que si lo hace así, eventualmente va a poder sortear los debates que vienen en la segunda vuelta. Ya, probablemente de los momentos más incómodos para estos candidatos de derecha, no sé si tanto para Matei, pero también no son los temas. Hoy día es la tecla de seguridad y vemos cómo la han tocado persistentemente, tanto Kast como Kaiser y también Matei. Se dio un momento como de temas más incómodos o menos de zona de confort cuando se habla de temas valóricos, por ejemplo, cuando se habla del aborto, se habla de la píldora del día después. Ahí Kast evita un poco responder directamente a la pregunta, ¿o no? Totalmente, yo creo que en eso Jara intentó hacer eso, precisamente develar que no estaba respondiendo las preguntas, Claro, lo dice pero claro, explícitamente. claro, Kast ha estado evasivo en los temas de libertades personales, aborto, eutanasia, etcétera, y en algunos temas asociados a derechos humanos, que son los dos temas que más le incomodan por la trayectoria pasada del mismo. ¿Cómo viste a Janet Jara? Eh, Mira, Janet Jara creo que cumplió un rol, o sea, ha evolucionado mucho desde el primer debate hasta ahora. Recordemos que en el primer debate de Chilevisión se le vio tensa, incómoda, ella misma hizo la autocrítica después. Sí. Creo que ahora estaba mucho más focalizada, colocó ciertos temas, pero el punto está ahí en que tampoco logra que hoy día estemos conversando sobre algo que planteó. Entonces, ese es ahora eso es común a todos. Yo creo que si uno piensa y el recuerdo del debate, de qué vamos a conversar, hay algo polémico que surgió de este debate, de esta confrontación. Yo creo que ninguno logra instalar un tema nuevo que nos haga conversar hoy día a la mañana. Ya, ahora, en el caso de Jara, me parece interesante lo que hoy día se destaca en varios portales de prensa, que tiene que ver con cómo ella trata de desmarcarse del gobierno de Boric, al tiempo que José Antonio Kast todo el tiempo la trata de la candidata a la continuidad y le enrostra su participación en este gobierno. Dicen que una de las debilidades, digamos, de la candidatura de Janet Jara, que se ha podido detectar dentro de su comando, es verse demasiado ligada al gobierno. Y ayer ella efectivamente toma distancia. Se le pregunta, por ejemplo, por este no saludo o este saludo donde no se para del presidente Boric a Milei, y ella dice: yo sí me hubiera parado.
ese no es mi estilo, marcando cierta diferencia. Dice que lo peor de este gobierno fue cómo se enfrentó el caso Monsalve. ¿Te parece que hay un intento de ella real de separarse del gobierno al que ella perteneció? ¿Y qué tan creíble o sostenible es eso? Sí, yo creo que ahí hay un debate interno debe existir, no lo sé, sobre cuánta distancia marcar con el gobierno. Eh, Creo yo que aquí el punto está en cuál es el público objetivo al que se quiere llegar. Y el público objetivo es un segmento apolitizado que está lejos del gobierno, de sectores populares principalmente, y por lo tanto yo creo que optan por mantener la distancia precisamente para acercarse a ese segmento. Y ahora lo que tú preguntas yo creo que es clave. ¿Cuán creíble es ese distanciamiento? Yo creo que es poco creíble. Por lo tanto, creo yo que en la segunda vuelta eventualmente deberían calibrar más qué destacar del gobierno y en qué desafío o cosas no cumplidas podrían hacerse. Yo creo que ese equilibrio tiene que encontrarse porque también el gobierno, este no es un gobierno desastre, acá hay avance en algunas materias y yo creo que eso debiese ser parte del discurso también de Jara. Ya, son relevantes los otros candidatos y lo pregunto y es bien cruda la pregunta, pero en el fondo muchos se han preguntado si es que no se debiesen hacer estas instancias solos con los que van punteando, un poco lo que se hace en Estados Unidos, porque con 8 igual se torna complejo. Ahora, igual Harold Mayne Nichols pone sus puntos, lo hace también Marco Enríquez Ominami y lo hace un Parisi que algunas encuestas lo han puesto incluso en el 4º lugar, algunos por sobre Matei. ¿Cómo viste a Parisi ayer que en el fondo prometió muchas cosas, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, si analizamos el resto de las candidaturas, Parisi yo encuentro que es realmente demasiado la oferta, el ofertón que está haciendo y lo torna poco creíble. Entonces, cuando se le pregunta el cómo se va a financiar, cómo lo va a hacer, yo creo que ahí entra en una debilidad respecto de sus propuestas, por lo tanto aparece como muy poco creíble en la oferta electoral que está haciendo. Marco Enrique Ominami yo lo encontré y lo he encontrado en todos los debates como enojado, como muy rabioso respecto de cada una de las posturas, intentando marcar una diferencia, Los pero reta a yo creo todos, que Marco Enríquez. no lo ha claro, o sea, es como muy, muy enojado además, así como muy molesto, incluso hablando con malas palabras. Creo que esa estrategia no le va a funcionar y quizás lo va a todavía bajar más de lo que en el pasado ha logrado en términos de voto. Puede ser, Eh, Claudio, perdón, en el caso de Marco Enríquez Ominami, que fue un fenómeno en algún momento dentro de las elecciones y que se ha ido desgastando porque esta es la 5ª vez que se presenta, puede ser que no esté encontrando el espacio, la forma de conectar o qué representar, qué encarnar. Ayer, de hecho, se hacía como un ejercicio con inteligencia artificial, lo exponía nuestro compañero Iván Núñez, que era como preguntarle a la inteligencia artificial en qué posición del arco político estaba cada uno de los candidatos. Y me llamó la atención que estaba Artés, Jara y después Meo. No estaba Artés Meo. Uno hubiese pensado que Meo estaba más a la izquierda y resulta que la inteligencia artificial lo ponía más al centro o más hacia la derecha si uno quisiera, pero bastante distante de la derecha. ¿No puede ser que se ha diluido ahí cuál es el público a quien le habla, cuál es el espacio de Marco Enríquez Ominami, que otros candidatos probablemente han ido ocupando esos espacios? Totalmente, yo creo que efectivamente no ha encontrado cuál es su audiencia y en la medida, entonces eso lo lleva a una actitud muy, como mucha desesperación por marcar diferencias y eso yo creo que es fatal para una confrontación presidencial como esta. Yo creo que el único punto destacable de Marco Enrique tiene que ver con el acento que pone en cómo se va a financiar la oferta que se está haciendo, pero de ahí entra un caudal de números que nadie entiende y se nos pierde. Ya, Entonces pero la creo que idea es el único que plantea más Estado. Y él mismo lo dice, yo planteo más Estado, un Estado fuerte, un Estado más robusto, más recursos y claro, más gastos cuando todo el resto está planteando recortes.
Exacto, y reforma tributaria, o sea, él tiene ahí encontró un tema, pero yo creo que hay tanto enojo en él que, que se pierde, se hace poco empático con la gente, creo que ahí hay un problema. Él le está hablando mucho al resto de la candidatura y poco al electorado, yo creo que hay un problema. Artés yo creo que está en el mismo ritual que conocemos, entonces un candidato que conocemos, sabemos que va a sacar un poco porcentaje de voto y se posiciona para en los temas que él se siente cómodo, nacionalización del cobre, o sea, políticas muy, muy a la izquierda y que creo que van a tener poca resonancia. Y Harold McNichols, que yo creo que sí fue un fenómeno, fenómeno al principio, el primer debate creo que lo hizo muy bien, logró articular un discurso de consenso. Yo creo que eso no le alcanza para lograr posicionarse y en la noche pasada lo que hizo y marcó fue el tema de seguridad, quizás colocar temas más preventivos que punitivos. En eso yo creo que estuvo interesante el contraste que se logró ahí, pero fuera de eso no vi mucha diferencia. Claudio, pensando ya en el domingo y haciendo las proyecciones, a ver, ¿qué va a ser lo relevante? Evidentemente que va a ser relevante quienes pasen a segunda vuelta, ¿no? Obvio, van a ser quienes van a disputar la presidencia. Pero me parece a mí que sobre todo en la derecha, donde esto ha funcionado como una primaria, o está funcionando como una primaria, va a ser relevante ver también quién de los otros dos que quedan en el camino pasa primero. Porque es distinto una conformación, no sé, de un Kast, si seguimos las encuestas, de un Kast ganando y pasando debajo Evelyn Matei con un buen número de votos y un Chile Vamos detrás, que tenga que sumarse a un gobierno de Kast, versus que pasara Kast y que Kaiser quedara en segundo lugar, por ejemplo, que son mucho más parecidos. Yo no sé si tú ayer logras percibir que se diferencian tanto, por más que hay mucho intento de endurecerse más en el caso de Kaiser, pero ¿qué tan relevante va a ser este punto para la derecha? Es relevante, a ver, yo creo que hay varias cosas que analizar. Uno es la distancia entre Jara, que muy probablemente va a ser la que va a llegar primera, y el segundo de derecha. Yo creo que esa distancia va a ser relevante. Si Jara se acerca al 38% y no al 30%, va a generar un clima mucho más competitivo. Si está más cerca del 30 y es más parejito con el resto, va a ser muy difícil para ella remontar y sumar 20 puntos. Entonces la distancia va a ser importante. Lo segundo es lo que tú dices de el orden de preferencia, pero también la cercanía entre ellos. Si son tres candidaturas, Kast, Matei y Kaiser, que están muy cerca, muy empatados, el escenario es distinto así uno de ellos salta y se diferencia unos 5 puntos por lo menos del resto. Entonces yo creo que ahí hay un tema relevante. Y tercero, yo creo que desde el punto de vista político, en la posición de Matei. O sea, porque detrás de Matei está Chile Vamos, que es la coalición principal en los últimos 30 años de la derecha, y por lo tanto, si llega, no sé, tercera o cuarta, yo creo que va a haber un problema con Chile Vamos, porque eso los deja muy mal parados para el próximo periodo gubernamental. Bien, pues mira, vamos a conocer todo esto el domingo y probablemente, Claudio, vamos a seguir hablando, conversando de lo que pase ya de cara a la segunda vuelta, pero todas estas señales van a ser interesantes de analizarlas cuando ya tengamos este primer resultado. Te agradecemos, Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Que tengas un muy buen día. Gracias a ustedes. Nos vemos.